Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a ver el concepto de diversidad como principio y nos vamos a enfocar después en el concepto de diversidad espacial, ¿ya? O diversidad de antenas. El concepto de diversidad nosotros lo podemos empezar a entender, aparte de como ya lo vimos, mirando este mapa, ¿ya? De un transmisor, un receptor que se va moviendo a lo largo de esta línea recta, y que vemos cómo está la potencia de la señal recibida con esta superficie que hay. A medida que si nos paramos en esa línea recta, a medida que nos cambiamos de posición, vemos que la potencia recibida, en este caso, va aumentando, ¿ya? De acuerdo a la forma que tenemos ahí. Esto nos va a dar una idea, ¿ya? Y la idea es la siguiente. El principio de diversidad dice que si nosotros transmitimos la misma información en m canales estadísticamente independientes, entonces nosotros vamos a aumentar la probabilidad de que recibamos la señal en buenas condiciones, ¿ya? Ahora, ¿cómo hacemos esto para transmitir la misma señal por m canales estadísticamente independientes? Bueno, esa es la primera que nos entrega el medio físico que estamos usando. El medio físico que estamos usando, por el hecho de ser el aire, nos va a permitir recibir la señal en múltiples puntos. Lo que yo tengo que garantizar es que estos sean estadísticamente independientes. Y en el caso de la diversidad espacial, eso no es difícil, ¿ya? Y significa simplemente separar las distancias, separar las antenas una cierta distancia, que vamos a ver cómo se hace. Tal como vimos en otra cápsula, si nosotros comparamos el bit error rate con respecto a la razón señal a ruido, para el caso de tener atenuación, entonces nosotros tenemos un tremendo problema, y que es que para reducir un orden de magnitud, ¿cierto? Reducir en 10 veces el bit error rate, nosotros necesitamos aumentar la razón señal a ruido en 10 dB, ¿ya? Si usamos diversidad, entonces nosotros podemos llegar a que hay una fórmula que nos dice que por cada enésimo orden de diversidad nosotros podemos reducir ya el bit error rate en 10 elevado a n, ¿ya? Para una misma aumento de razón señal de ruido de 10 dB. Eso es lo que nos dice esta gráfica y esta curva de aquí. Yo, si tengo una diversidad de orden 4, entonces si yo aumento 10 dB, voy a aumentar voy a reducir, perdón, el bit error rate en 10 elevado a n, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, la diversidad nosotros la podemos usar de varias maneras. Tenemos varios parámetros, 5 por ejemplo, como se muestran acá, y nosotros vamos a estudiar en esta cápsula solamente lo que es la diversidad espacial, ¿ya? La diversidad espacial o diversidad de antena consiste en, por ejemplo, en el receptor, poner más de una antena, ¿ya? M antenas. La diversidad de frecuencia consiste en utilizar M frecuencias para transmitir, ¿ya? Y nosotros después en el receptor nosotros vamos a tener que colocar demoduladores que demodulen cada frecuencia asociada. La diversidad temporal consiste en utilizar un código y después usar interleaving, que es básicamente revolver las señales, mezclarlas, ¿ya? Y después usar una función de interleaving, que elimine la mezcla que nosotros hicimos, y usar el mismo código para decodificar la señal. También hablamos de diversidad en polarización y densidad angular, ¿ya? Pero los principales que vamos a trabajar son esas tres y las podemos combinar. Ahora, para el caso de la diversidad de antena, el tema está en determinar cuándo dos trayectorias, ¿ya? O cuándo dos canales son estadísticamente independientes. Lo que tenemos aquí es una distancia normalizada por la longitud de onda de separación entre dos antenas, ¿ya? Y vemos que el coeficiente de correlación, por ejemplo, cuando lo separamos a una o bien dos, si nos queremos asegurar, a dos longitudes de onda, si separamos las antenas, dos antenas receptoras, en dos longitudes de onda o una longitud de onda, entonces nosotros tenemos una correlación muy baja, ¿ya? Correlación no es lo mismo que independencia, pero sí podríamos con esto tener una buena chance de que los canales sean al menos estadísticamente independientes, ¿ya? Entonces ese es el concepto. Y ahora vienen los esquemas de diversidad espacial.
si yo separo la antena A de la antena B, ya aquí tengo diversidad de m de orden m igual a 2. Si yo separo la antena A y la antena B, una longitud de onda, ¿ya? Lo que para las señales de comunicaciones que nosotros vamos a ocupar no es tan difícil, no es una gran distancia. Entonces, nosotros, si las tenemos separadas, garantizamos que los caminos son estadísticamente independientes. Entonces tenemos, por cada una de las antenas tenemos los demoduladores, los filtros de recepción, etcétera. Vamos a tener dos señales. El tema es cómo trabajamos estas dos señales. La manera más simple de hacer esto es medir la potencia recibida. ¿Ya? Yo me quedo con aquella señal, la A o la B, que tenga la mayor potencia recibida en ese instante. Me quedo solamente con una B. Y eso la paso al demodulador. ¿Ya? Y con este filtro con este cálculo de potencia de la señal recibida, entonces hago la selección. Ese esquema es súper sencillo, ¿ya? Y nosotros podemos sofisticarnos un poquito más, ¿ya? De nuevo, colocamos las antenas, colocamos un filtro de recepción y colocamos el demodulador acá. Y si nosotros, por ejemplo, decimos, ok, nos vamos a poner en modo entrenamiento, podemos enviar una secuencia de datos que es conocida por el receptor. ¿Ya? Nos ponemos damos el aviso y enviamos la secuencia de datos piloto, y así se llama. Entonces, con esa secuencia de datos pilotos yo puedo calcular, porque yo sé lo que me transmitieron, no hay que alineo las señales, yo sé que me transmitieron, entonces yo puedo calcular el bit error rate. Y ahora, en vez de con la potencia, porque la potencia puede ser un poquito engañosa, yo con el bit error rate selecciono los datos de cuál antena me queda. Tanto en este esquema, ¿ya? Con selección por bitrate como con selección por RSSI, yo tengo que estar continuamente chequeando estos valores porque las condiciones del canal todos sabemos que cambian y cambian muy rápido. ¿Ya? El problema que le vemos a los otros dos esquemas anteriores es que si bien nosotros recibimos en este caso m igual a 2 señales distintas, estadísticamente independientes, al final usamos una sola para nuestro para detectar las señales. La pregunta natural es, bueno, ¿por qué no ocupo las dos? ¿Ya? ¿Por qué no ocupo las dos señales que recibo y las combino de alguna manera? Yo podría pensar fácilmente que al hacer la combinación nosotros debiéramos tener un mejor desempeño. Bueno, resulta que así es, pero esto trae aparejado perdón, una complejidad adicional, que es estas señales llegan por caminos que son distintos, por lo tanto enfrentan retardos distintos y por lo tanto yo tengo que hacer la corrección de fase. Así que viene una primera complejidad que no es menor, ¿ya? Y después entonces yo puedo usar el Maximum Ratio Combiner y lo que yo hago aquí es medir la razón señal al ruido y a partir de la medición de la razón señal al ruido, si la razón señal al ruido, por ejemplo, aquí es alfa 1 y este es alfa 2, yo puedo utilizar esta razón señal al ruido como un factor de proporcionalidad, ¿ya? Y podría usar aquí como una ganancia alfa 1 partido por alfa 1 más alfa 2 y aquí alfa 2 partido por alfa 1 más alfa 2 y hago una combinación de las dos cosas. Y así peso la señal que tenga mejor razón señal al ruido, lo peso más que la que tenga menor razón señal al ruido y perdón, que tenga mayor razón señal al ruido, CCI o lo que esté usando, pero ocupo en este caso, como las combino, ocupo las dos señales recibidas, no me quedo solamente con las otras, por eso son selection combine y estas son ratio combine. De otra forma yo puedo utilizar el mismo esquema, ¿ya? Y en vez de hacer esos cálculos puedo combinarlas de manera equitativa, ¿ya? Usar combinar esta con la otra y dividirlas, promediarlas, por ejemplo, ¿ya? Ese es el equal gain combine, no hay ningún problema en hacer eso, es mucho más simple. Ahora, cuando yo hago eso, entonces yo si quiero calcular la estadística, quiero calcular esas curvas de bit error rate, yo necesito de alguna forma calcular cuál es la distribución del bit error rate. Para calcular esa distribución del bit error rate, yo necesito la distribución de la razón señal al ruido, y ese es gamma, ¿ya? Y esa distribución se puede deducir
que es básicamente el producto de, como son estadísticamente independientes, el producto de cada uno de los canales individuales, que viene dado ahora por cambiar el nombre a NR nomás, ¿ya? Y estas son las expresiones para la CDF. Ahora, como esto sigue una distribución Rayleigh, nosotros tenemos que promediarla por esa distribución, o por la que siga, en realidad, sea Rayleigh, Rayleigh, sea Rayleigh, Rayleigh, la promediamos por esa distribución y vamos a obtener ahí el Peter Rate, que en realidad es un Peter Rate promedio, ¿ya? Y eso es lo que nos da estas curvas de acá. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es el caso de atenuación Rayleigh sin diversidad. Y aquí tenemos atenuación Rayleigh con una diversidad de 2 y una diversidad de 3. Esta es diversidad de 3 y esta es diversidad de 2. Y aquí vemos que cuando usamos el Maximal Ratio Combiner, obtenemos en este caso un perdón, este no es la línea punteada, es el Maximal Ratio Combiner. Obtenemos un mejor desempeño, ¿ya? Porque el bit error rate es más, es más bajo para una misma resonancia en el ruido. Obtenemos un mejor desempeño que cuando utilizamos el basado en RC6, ¿ya? Porque en el fondo estamos ocupando las dos señales y en la RC6, como es selection, usamos una de las dos, ¿ya? El detector óptimo lo que hace es combinar esas dos cosas y hace ecualización del canal, ¿ya? Esa combinación óptima nosotros la podemos calcular y requiere calcular los pesos para combinarlo. Y esos pesos vienen dados simplemente por una matriz de correlación que es la que está dada en esas ecuaciones de ahí, ¿ya? No viene al caso entrar mucho más en detalle para eso de ahí, pero ese W óptimo en el fondo es el cálculo de los pesos óptimos que nosotros vamos a utilizar este, para este tipo de esquemas. Ya en este caso son iguales, pero para este tipo de esquemas nosotros calculamos los pesos óptimos y los podemos calcular a partir de la matriz de correlación de los de las señales recibidas.